Nosotros los tanatólogos, nuestra función es saber direccionar ese dolor a la vida. Es la invitación a saber vivir. Lo primero que se pierde ante una pérdida, ¿qué es? Se nos frena la vida. Y se nos frena la vida de tajo. Cada quien va a doler de diferente manera. Y entre más platiquemos de esto, aunque usted no lo crea, más rápido sanamos. Pero es que lo va a volver a platicar otra vez lo mismo. Sí, porque es su necesidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa, donde le damos voz a expertas, a expertos en diferentes materias, líderes de cámaras empresariales, sociales, académicos. Y hoy vamos a tocar un tema que es bien importante siempre, pero en estos momentos mucho más, y que no siempre volteamos a ver o nos creemos fuertes. Pero déjenme presumirles a la gran invitada que tenemos en este episodio, ¡Qué Olimpia bella! Hola. Hernández. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, es un honor, un placer, y gracias por hacer eco para que toda esta información que vamos a compartir aquí llegue a muchísimos lugares. Claro. Que tengan la oportunidad de escucharnos y de vernos y de entender y de saber gestionar el por qué me siento de esta manera. ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso estoy muerta en vida? Hay muchas interrogantes, y para todas esas interrogantes hay muy buenas respuestas. Olimpia Hernández es psicóloga, tanatóloga, pero un gran ser humano que siempre ha estado preocupada y ocupada de transmitir herramientas a las personas para estar mejor en sí mismos, en pareja, en general. Pero quiero que seas tú misma quien les platique a quienes estén viendo el programa quién es Olimpia Hernández. Yo soy, como bien dices tú aquí, licenciada, yo soy una enamorada de mi profesión como psicóloga, como tanatóloga y terapeuta física en desbloqueo emocional, que eso también es muy importante, porque lo que no podemos hablar, lo que no podemos soltar y estamos contenidos, el cuerpo se contractura. Entonces ahí también, por medio de una terapia de desbloqueo emocional, el cuerpo fluye, el cuerpo tiene memoria, y si algo le cuesta trabajo hacer al cuerpo es aflojar, hasta que no lo hacemos consciente y hasta que no gestionamos nuestras emociones. Pero hoy estoy aquí como invitada como tanatóloga, y para mí eso es un enorme placer compartirte todo mi conocimiento, que ya tengo 20 años en esta profesión como tanatóloga. Afortunadamente no soy nueva en ello. Eso sí, especialista, estarnos desempolvando en cada momento, en cada instante, para traer nuevas herramientas, nuevas técnicas, para estar más sensibilizado, ser más empático, no perder el enfoque de la importancia que hay el acompañamiento. Si yo no tengo nada que decirle a una persona que está pasando una pérdida o un duelo, el acompañamiento. Eso justo te iba a comentar, para quienes no estén tan relacionados, ¿qué es la tanatología? Okay. ¿O qué es una tanatóloga? Sí, la tanatología, pues vamos por la parte etimológica. Está compuesta por dos palabras, que es tano, que es muerte, y logos, que es trabajo o tratado sobre la muerte. Pero fíjate que nosotros no quiero que veamos que la tanatología habla o trabaja con la muerte o sobre la muerte. No, es todo lo contrario. Nosotros los tanatólogos, nuestra función es saber direccionar ese dolor a la vida. Es la invitación a saber vivir. Que esa muerte que tuvimos, una muerte tangible o no tangible, ¿para qué me sucedió? ¿Por qué me sucedió? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué reacciono de esta manera? Todas esas respuestas van direccionadas a volver a tomar el sentido de tu vida. Porque sí, lo primero que se pierde ante una pérdida, ¿qué es? Se nos frena la vida. Y se nos frena la vida de tajo. No nos pide permiso. Cuando la señora muerte, y quiero que entremos en esto ahorita que está Culiacán tan doloso,
tan doloroso en esta situación de tanta pérdida, no solo material, espiritual, emocional, de la paz, De la sino libertad. de la libertad exactamente, pero híjole, la pérdida de la persona que amamos físicamente, ¿verdad? De tanta o muerte súbita o de tanto desaparecido que hay. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo viven las familias esas muertes de víctimas de violencia? Híjole. ¿Cómo lo has percibido tú? O no sé si llevas a cabo terapias. Sí, claro. Y ¿cómo sobreviven? ¿Cómo lo manejan? ¿O cómo más bien tú les sugerirías que busquen ayuda profesional? Sí, por supuesto. Nosotros los tanatólogos somos ese faro con esa luz donde te vamos impulsando, te damos ese empujoncito de amor para que tú vayas nuevamente recuperando la psique. Porque cuando a nosotros tenemos una pérdida, y una pérdida de esta magnitud de impacto de que ahorita te veo viva y al ratito estás desvivida, no hay poder humano que nos haga entender lo que tú me estás diciendo, y mucho menos si yo lo estoy viendo. O si me tocó estar ahí presente, ¿no? Porque veo a la persona que amo, a mi amistad, al que quiero, al que conocí, lo estoy viendo ahí tendido, muerto. Me acaban de dar la noticia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sucede que nuestra parte prefrontal inmediatamente se adormece. La psique inmediatamente se desmaya. Se desmaya para que tú no puedas entender la magnitud del evento, de la situación, de ver a la persona desvivida. ¿Por qué tiene que suceder eso? Porque si nosotros pudiéramos entender la magnitud de la situación que está pasando, nos volveríamos totalmente esquizofrénicos, locos. No hay poder humano. Entonces, hay mucha gente que tiende a resolver, hay mucha gente que ve la situación e inmediatamente entra ese mecanismo de defensa prefrontal, también llamado shock, donde dices, no es cierto lo que está sucediendo. La negación. Totalmente, pero primero en automático ese shock, ese de que mucha gente va y se tira hacia la persona que le acaban de matar y la mueven y despierta sabiendo que ya no está viva, ¿no? Entonces, fíjate nada más cómo perdemos el sentido de la lógica de lo que estamos viendo. Eso es lo primero que pasa. Y las familias, es muy importante que entiendan que esto así es, esto es normal, esta es una reacción natural. Hay muchos que se quedan inertes, que solamente observan. Hay muchos que lloran. Hay otros que gritan, hay otros que actúan como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para para este primer evento. Entonces ese shock entra, y no solamente entra a la persona que recibe la primera información de lo sucedido, como tú bien dijiste, para toda la familia. Y ahora, si tú estás en una familia con una red familiar bien segura, pues no sales tan mal. Pero si no, si en esa red familiar hay muchos hoyos y mal se hablan y te reprimen, vas a tardar en tu proceso de poder discernir, digerir, gestionar, acomodar nuevamente tus emociones, pero sobre todo, darle el sentido a tu vida. Porque dicen, oye, pues es que mira, ya no hace nada. Nada, parece que no tiene más hijos. Parece que es el único hermano. ¿O qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues pasó que le arrebataron en ese momento a algo que ella atesoraba, a algo que uno puede controlar. Y cuando nosotros no podemos controlar la situación, nos volvemos caóticos. Y sí, definitivamente, tu vida se frena. No hay más, no hay más. Y tenemos que respetar ese proceso. Porque si nosotros no respetamos este proceso, ¿qué pasa? Te enfermas. Y lo que tú estás sintiendo, esta depresión, este coraje que tú tienes, es por un motivo.
No es porque estés enferma de depresión. Si tú no vives este proceso, si tú no te enojas, si tú no lloras, si tú no peleas, si tú no dejas de comer o comes más o te bañas o no te bañas, lo que hagas no se tiene que gestionar ni criticar ni juzgar porque es necesario. Debemos de dejar de señalar y apuntar. Y si tu familia, lejos de señalarte, criticarte y apuntarte, extiende la mano y te acoge y te abraza, tú ahí ya llevas muchísimo para sanar. Mucho. Porque más que no llores, come, platiquemos de otra cosa, Dios así lo quiso, eso es falso. Eso no lo debemos de decir. Y me dicen, ¿y entonces qué tengo que decir? A veces no es necesario que digamos nada. A veces solamente con acompañar, no hay un acompañamiento más bello que el acompañamiento en silencio. Y así es, así pasan las familias. ¿Qué pasa? Pues que no se me murió solo el hijo, se murió quizás mi hermano, el primo, mi papá, mi abuelo. O sea, se mueve todo se viene a mover. Y de esta parte tan catastrófica y tan dolosa, tenemos que rectificar. ¿Era necesario que se moviera? Sí. Pero ¿por qué de esta manera? ¿Y por qué no? Porque siempre tenemos la idea de que solamente tenemos que evolucionar con pétalos y en alfombras rojas. No, duele. Y duele mucho. Y ha dolido. No solamente no he sido tocada afortunadamente por este tipo de situación de pérdidas. Qué bendición. De sangre, pero he sido tocada como ciudadana, ¿sabes? Y me duele. Me duele porque dentro de esa pérdida no familiar se me pierde mi sentido de la paz, pérdida no tangible, de ir a caminar a gusto a las Rivieras, de salir a comer unos tacos ricos en la tarde, simplemente para venir aquí contigo. ¿Por qué? Porque traemos ese mecanismo de defensa alterado. Ya vivimos en modo estrés. Y las familias dolientes que tienen este tipo de pérdida física, tenemos que respetar que si uno quiere gritar, es su necesidad y no la tenemos que juzgar. Y porque fíjate que en este acompañamiento que me ha tocado, híjole, fue duro, me tocó en especial, y él, mi paciente, el bombero, Julio, me tocó estar ahí con ellos, acompañándolos. E inconscientemente la mamá, la esposa. El bombero, el que mataron en un restaurante, estaba con su esposa, sí, sus hijos, en un restaurante de mariscos. Solamente estaba él y ella, y unos amigos, los hijos no estaban. Entonces yo miraba cómo la viuda, de hecho ella podía decir, pues yo estoy bien, pero estaba contenida, y cuando hay puños así, hablando, es coraje, frustración, impotencia, y eso no lo juzgamos. Pero cuando ella escuchaba que su hija se quebraba y alzaba el llanto, porque es un llanto desgarrador que sale de aquí. ¿Cuántos años la hija? Camila tiene 20, acaba de entrar a la carrera, 19 años. 18. Voltea a la mamá y con la mirada le dice inconscientemente, cállate. Y pues ella entiende y ella se calla, pero es de manera inconsciente. Y cuando vamos detrás de la caravana, igual ella en esa postura. Y cuando la hija quiere soltar el llanto, la mamá vuelve a voltear. Entonces, eso es algo que tiene que vivir. Así le sucedió, así pasó, aprendemos. Y como dice la hija en terapia, amo a quien fue mi papá, lo extraño, pero me quedo con lo, como tú dices, Olimpia, con todo lo bello, porque el hecho es que la familia se queda con la parte traumática. Con este trauma se queda la familia. Pero yo le decía a ella, ¿cuántos años tú no viviste con tu papá? O
sea, esto no te define. Sí te quita la tranquilidad de a dónde voy, no tengo seguridad, no me siento segura en ningún lado, ¿no? Imagínate, te llegan de espalda. Entonces, aguas. Entonces, esto no te define, sino qué voy a hacer con toda la historia. Y eso es una manera bella de resignificar este tipo de pérdida. Ya ahorita, el sentarse ellos en familia a hablar, no es fácil. Y es una familia que yo conozco, pero bien contenida. No es fácil. Ahora imagínate esas familias que no están tan bien estructuradas, pues verdaderamente no hay apoyo. Por eso el apoyo psicológico no interfiere mucho aquí, a menos de que tenga algún rasgo de personalidad. Entonces sí entro yo como psicóloga y tanatóloga, pero la tanatología tiene que ver mucho más aquí. Híjole, y eso, Olimpia, es cuando hay una situación en la que estás mejor de golpe, porque es diferente cuando hay una enfermedad. Claro. Aún así, de todas maneras, no estás tan preparado, lo digo en mi caso. Aún así tienes la esperanza, la expectativa que va a recobrar la salud. Cuando es de golpe, pero hay otro momento peor y que recientemente lo viví porque estuve en una de las marchas que me invitó la mamá de Carlos Emilio en Mazatlán, joven desaparecido. Sí. Y estaban ahí más familiares de personas desaparecidas. Híjole, ahí, ¿cómo gestionar cuando no sabes si está vivo, si no está vivo, en qué condiciones esté, cómo se pausa la vida y cómo es una constante sufrimiento, porque no puedes identificar qué tipo... Vives en sufrimiento. Fíjate, si para el que tenemos aquí el cuerpo, lo podemos velar, lo podemos enterrar, podemos hacerle todos los ritos y rituales, es doloso. Imagínate tú la magnitud del secuestrado. Esa pérdida, ese duelo se queda en pausa, en incertidumbre, en miedo. Verdaderamente a ti ya no tiene sentido tu vida. El único sentido es querer tener las respuestas de lo que está sucediendo. Y ahí, y fíjate qué mal, pero qué bueno que diste este ejemplo, porque, por ejemplo, esta mamá, ¿qué hizo? Ella no se victimizó. Esta mamá, ante su dolor, ¿qué hizo? Yo me muevo, ¿dónde está? Marchas. ¿Qué no ha hecho? ¿En dónde no ha estado? En todos lados menos en ella, ni en su familia. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Es una de las pérdidas más tardadas en sanar. Sí se sana. Después, conforme te va cayendo el 20 de lo que está sucediendo, sanas. Claro que sí, pero con una buena terapeuta. Porque así nada más porque sí, no. Porque ojalá que tenga prontas las respuestas de qué sucedió y en dónde está. Pero sí es muy doloso, es muy difícil. Aquí no hay cuerpo, a dónde corro, cómo está. Verdaderamente la psique la tiene de modo alerta. Ella ya su estrés la rebasó. Ella está así. Y ese es un caso, pero ahí en la misma marcha o en ese programa ha estado, por ejemplo, Isabel Cruz, que es una de las fundadoras de Sabuesos Guerreros. Sí, claro. Y su hijo, policía, no sé, fue creo que en el 2017, más o menos, cuando pasó lo de su hijo. Entonces estamos hablando de pues más de 5 años, más de 8 años, y tienen esa resiliencia y fortaleza de han destinado su vida, o sea, su propósito de vida se ha convertido en eso, en buscar a sus hijos, a su familiar, y en orientar a otras personas que empiezan con esa situación a qué hacer, cómo visibilizar, y decían también en la marcha, es que tienen que ser empáticos ahorita y ayudarnos a
a publicitar las imágenes, porque entre más se publicite, más personas se enteren que hay alguien que está desaparecido, es más fácil que se puedan contar. Y no ignoren esto, decían a las demás personas, porque no esperen a que les pase, no esperen a que les desaparezca un hijo, a un familiar directo, a alguien que sí se ha llegado a ustedes, para que entonces sean solidarios. Y fíjate la palabra que tú acabas de decir, inicias diciendo, mi hijo fue el motivo del que yo esté aquí, ¿verdad? Pero esto se ha hecho mi ¿qué? Propósito de vida. Me tengo que agarrar de algo, me tengo que agarrar de alguien en lo que gestiono mi coraje y frustración, porque sí están la terapia, el duelo, el dolor no es lineal. Vas a tener unos diálogos preciosos con tu creador o con lo que concibas en tu fe, donde tú estés ahí sustentado, pero vas a tener también muchísimo coraje y reclamos. Y no por eso te condenas. No, porque tenemos un creador de amor. Entonces, esa es la parte clave de qué hacer, a dónde me dirijo. Pues a eso. Pero tengo que esperar a que me suceda, que uno de tus invitados lo dijo. Jacobo dijo, no esperemos a que nos suceda para estar. Y sí es cierto. Abel Jacobo Miller. Los temas de la violencia. Él lo dijo. Y sí es cierto, yo también digo, no. ¿Pero por qué lo haces? Porque aparte es parte de mi profesión. Y hoy venía gestionando yo eso. Porque ya van varias veces que doy este tema. Entonces digo, bueno, ¿por qué tanto? Entonces, no es nada más el ir a dar, sino que a dónde más tengo yo que avanzar. Y es a eso. Porque ahí están las dolientes. Ahí está la chamba. Ahí está el dar por amor. Porque esto es por amor. Por eso, entonces, es muy diferente cuando vemos el caso. Los dos son igual de duros y pesados. Pero tarda más el secuestrado. Ese definitivamente. ¿De dónde me agarro? Pues ahora sí, de donde te sostengas, pero bien sostenida, pero sin victimizarte en cierto tiempo, porque dentro de la pérdida física de la persona, pero que la tenemos, nos ayuda a estar procesándolo cuando tenemos nuestros ritos y rituales. Por ejemplo, bueno, pues ya me mataron a esta persona. ¿Y ahora? No, pues yo voy a ir a ver el panteón, voy a ir a ver la funeraria, esa persona que dice, yo voy a arreglar todo, esa persona está retardando muchísimo el iniciar su proceso. Fíjate, es una manera de rechazo lo que está sucediendo. Yo reacciono, yo voy a reaccionar, yo voy a hacer. Ustedes encárguense de quién le va a rezar, pero ellos retardan ese proceso, lo tardan. Y no, me imagino, no sé, tú eres la experta, no se tiene como cuál es lo más indicado, porque es cada quien, ¿no? Ahorita me acordaba también en uno de los space, en Twitter, en X, que entran y era ese tema, y era un hombre, y decía que le desaparecieron a su esposa con sus 2 hijos chiquitos. Y entonces él hizo todo a su alcance, cielo, mar, tierra, pero se le fue. Dice que cuando menos se dio cuenta habían pasado 2 años y sus hijos a la deriva, y él no sabía de su vida, su trabajo. Entonces dijo, a ver, o guío a mis hijos y esto puede llevarme toda la vida o no. Entonces hizo como el ritual, sin Así tener es. el cuerpo ni nada de su esposa. Sí. Pero es para decirle a sus hijos, ya, hice todo, no puedo más, porque se me fue la vida y no estoy guiándolos a ustedes porque eran pequeños. Y hace como un funeral, y yo escuchaba eso y decía, ay, caramba. Sí, es sumamente importante, y no es que renunciemos a, es la situación lo que sucedió. Pero detrás de esta situación, porque mira, licenciada, nosotros tenemos 2 actas bien seguritas en esta vida, la de nacimiento y la de defunción. Pero ¿por qué tiene que ser así, Olimpia, en esta postura? Porque no somos eternos. Esa es una, porque no somos eternos. Y 2, pero tenía que morir tan violentamente. Bueno, para todo hay respuesta. Ese cuerpo que fue tan masacrado y mutilado,
tenía una alma. Esa hermosa alma, esa esencia, esa energía, esa luz, ese carisma, no lo siento, no lo siente. O sea, no hay que sufrir por lo que le pasó al cuerpo, ¿sabes? Porque solamente fue el medio para que yo habitara aquí en este plano terrenal. Por eso es importante ir a terapia. Por eso la terapia no solamente es para ti, no, es para todo el que me rodea, para poder entender. Tú lo dijiste ahorita. Cada quien va a doler de diferente manera. Nadie va a ir al mismo. Oigan, ya estamos ahorita en ira. Vámonos ahora a negociación. No. Y entre más platiquemos de esto, aunque usted no lo crea, más rápido sanamos. Pero es que lo va a volver a platicar otra vez lo mismo. Sí, porque es su necesidad. Claro. Es su necesidad. Y tenemos que ser bien conscientes de eso para darle su espacio. Oye, pero es que está depresiva. Pues se le murió el hijo. Le secuestraron al padre. ¿Qué querías? ¿Que estuviera riendo? No, pero se va a enfermar. Es necesario. Hay un motivo del por qué está así. Por eso es que nosotros indicamos de que no deben de tomar antidepresivos, porque retardamos. A menos de que tú ya traigas algún esquema o algo ahí, un tema, y entonces sí, ¿verdad? Pero mientras no. ¿Por qué? Porque no estás enferma de salud, estás enferma por lo que te está sucediendo. Y si tú no atiendes lo que te está sucediendo, no lo entiendes, entonces, ¿qué crees? Sí te vas a enfermar. Sí te vas a enfermar. Ahora acaba de pasar una fecha sumamente dolosa y vienen más. Navidad, la familia. ¿Qué hacemos? Pues si no hay nada que celebrar, ok, vamos a conmemorar. Porque no es como terminó su vida, sino todo lo que él hizo de su vida. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que ver. Porque si no, también nosotros nos vamos junto con ellos. En esa negación, en esa no aceptación, en esa tristeza. No, y nosotros estamos para contener, no juzgar, acompañar. Y sí, muchos dicen, bueno, y entonces nos asomamos a sus casas, los invitamos. Claro, ¿a poco a ti te gustaría que te dejaran sola? Una cosa es que no quiero ver a nadie a estar sola. En mi caso, cuando falleció mi mamá, dicen mis hijos que 1 mes estuve en mi consultorio acostada en el piso. ¿Dicen? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque mi mamá era mi todo. ¿Y ya eras tanatóloga? Ya era tanatóloga. Era mi todo mi mamá. Y dice mi hijo que nada más entraba y me ponía el plato y me lo sacaba. Y sí comía, fíjate. Sí comía. Hasta que un día dijo mi hijo, tú amas hacer ejercicio. Levántate. Me levanté. Y tú amas esta música. Y me la puso. ¿Y tú ya como tanatóloga no buscabas a otra tanatóloga? No, porque no estaba enferma y soy humana. Antes de tanatóloga soy humana. Y ellos entendieron que no me iban a criticar ni a decir tanto. Y ellos saben, ahora entiendo por qué al mes, porque sabemos que cuando hay una muerte así normal, no secuestro, 1 mes ocupamos para la siguiente, para brincarle a la siguiente. Aunque te regreses a la primera, no importa. Y me decía mi hijo, órale mamá, empiézale. Y ahí tengo videos porque me grabó, llorando, haciendo mi ejercicio, llorando. Ese es el acompañamiento que ocupamos, esa es la familia que debemos de tener. Esa, sin ganas, pero vámonos al café, comadre. Ok, le hice una misa a tu hijo, vamos, pues esa sí no me niego. Ey, un rosario, si es católica. Una marcha, vamos a ser empáticas, no quiero, órale, sumémonos, hay mucho de donde no hay que abandonar. Claro. Híjole, es un tema bien complejo y muchas gracias por compartirnos tu punto de vista. Y hay muchísimo. Profesional y también tu experiencia, tu vivencia de cómo pasó tu duelo.
Si hasta aquí hay dudas, hay preguntas, hay inquietudes, déjenoslo en los comentarios. Claro. Olimpia va a estar pendiente para Claro. darle puntual respuesta. Si no siguen el canal todavía, ahorita es el momento. Denle like, suscríbanse, activen la campanita en las notificaciones. Se nos ha ido como agua el tiempo. Este va a ser el primer programa. Esperamos ahí un segundo. Vamos a ver el rating. Claro que sí. Y que nos puedas acompañar, ojalá. Para cerrar con una pregunta importante y que además nos compete. ¿Tú qué sugerirías que debieran de hacer las instituciones de salud pública respecto a la tanatología? Esto que tú estás haciendo, esta difusión, esto que no cuesta ni un quinto partido por la mitad. Esto, que llegue esto, que se hagan talleres, de esta crea de conciencia de que con miedo, pero tenemos que avanzar. Con miedo, pero que tenemos que ser esos barandales, no ser los bastones. ¿Por qué? Porque tienes que avanzar. Esto que tú haces, a los lugares que me invitan, es esto lo hago yo por amor. Porque sé lo que es, sé lo que se siente. Así que 10 de 10, licenciada. Muchas gracias y ojalá pues también dentro de las instituciones públicas hace gran falta el área dentro del área de la Sí. salud, la salud emocional, Sí. psicológica, pero más allá de la psicológica, la tanatológica. Claro que sí. Y más en ciudades como la nuestra, Sí. donde cuando no es directamente un asesinato de un ser querido, bendito Dios para quienes no han sido, pero que nos enteremos en las noticias, Oh, sí, cuando muy asesinan doloroso. niños. Que los violan, que los asesinan, que los desaparecen. Es una pérdida colectiva. Es lo que yo te decía. Es un duelo permanente el de todo nuestro amado Culiacán Sí, y Sinaloa. sí. Y México. Sí, o sea, yo voy dentro de esta estadística. A mí me duele, me duele. Me duele por lo que estamos pasando y me duele más que tantas familias no entren en esta crea de conciencia y que permitan que la vida siga de la misma manera. Ese no es el mensaje que la vida nos da. Nos da, cambia, avanza, transforma, modifica. Fíjate que dentro de la pandemia y dentro de esta situación que está pasando ahorita, yo te voy a decir una cosa que yo agradezco. Cuando mis hijos empezaron a tener ya la mayoría de edad, sus fiestas empezaban a la 1 de la mañana. Yo agradecí a la pandemia infinitamente y a esto no me agrada, pero hizo que los hijos tuvieran un horario decente de fiesta. Decente de fiesta. Y aunque fuera indecente, no los dejaba ir. Porque no voy a contribuir a este desorden. No lo voy a hacer. Entonces, esto que tú haces es bellísimo. ¿Hasta dónde no va a llegar todos tus programas, toda esta crea de conciencia? Porque sí se ocupa, no estamos solos. No están solos los dolientes. Pues muchas gracias. Gracias a ti, licenciada, un placer. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por estar pendiente de las preguntas, de los comentarios. Luego vamos a intentar aprovecharte más ya con toda esa disposición para ver si les interesa, no sé, algún taller, alguna cosa que puedan tener un poquito más herramientas. Claro, claro que sí, para eso estamos para dar gracias. desde el amor. Muchas un gracias. placer. Thank you. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio de Diálogos por Sinaloa.